Buen día, compañeros y maestra. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre dos personajes muy importantes, como es Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Mariano Azuela. Él nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1873. Él estudió la carrera de medicina en Guadalajara y en 1899 empezó a ejercer su profesión. En 1911 se incorporó a las fuerzas revolucionarias y al triunfo de Madero fue nombrado como jefe político de Lagos de Moreno. En 1914 se enroló a las fuerzas de la facción villista que desconocían el gobierno provisional de Carranza. No solo eso, Mariano Azuela trabajó como médico militar y recibió el grado de teniente coronel. Con esto convivió con tropas, oficiales, campesinos y tras varias derrotas fue desterrado del Paso, Texas en 1915. Con todo esto, él empezó a dedicarse al periodismo y en el diario El Paso del Norte publicó su novela titulada Los de Abajo en 1915. Después de esto, Azuela decide de regresarse a su patria y reunirse con su familia en Guadalajara, donde se instala en el barrio Tlatelolco en la Ciudad de México. Es ahí donde vuelve a ejercer su profesión de médico y durante un tiempo es director de la instrucción pública. En ese entonces, en sus momentos libres, él comenzaba a escribir y gracias a eso publicó otra novela titulada Los Caciques en 1917. Por esta razón, el periódico El Universal solo le pagó 100 pesos, que para él eran muy oportunos y provisionales. Mariano Azuela dijo lo siguiente: con los 100 pesos que me pagaron comencé a ejercer mi profesión. Me radiqué en esta capital, eduqué a mis hijos y he llegado a una vejez tranquila. Mariano Azuela continuó escribiendo novelas que reflejaban la realidad mexicana, con sus grandes dotes de observador, estilo claro y sencillo y unos toques impresionistas se le han abierto grandes puertas en un amplio reconocimiento literario. Mariano Azuela también fue uno de los miembros fundadores del Seminario de la Cultura Mexicana y después del Colegio Nacional. En 1919 recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias y en 1942 recibió el Premio Nacional de Literatura. Desgraciadamente llegamos a su muerte, que es en marzo de 1952. Gracias. Hola, yo les voy a hablar acerca de las principales obras de Mariano Azuela. Su obra, conocida como Las de Abajo, es considerada como una de las mejores novelas de la Revolución Mexicana. Se publicó en 1915 y permaneció inédita durante casi una década. A partir de aquí, la literatura mexicana marca un parteaguas, puesto que Azuela, al ser una novela corta, plasma concisamente y retrata la belleza de la vida y la muerte. Es una historia sin retoques, sin deformaciones y sin piedad. Otra de sus obras principales es Los Caciques, que fue publicada en 1917. Describe la relación de abuso que se tenía por parte de las clases sociales altas a las clases sociales bajas y cómo las clases sociales altas contaban con un respaldo por parte del clero, esto quiere decir la iglesia. Otra de sus obras es Las Moscas, publicada en 1918, que al ser Mariano Azuela una persona que se relacionaba principalmente con los políticos y la política, tuvo que ver con la burocracia mexicana en ese entonces. Esta obra relata más que nada sus principales personajes están escritos de manera como clases sociales. La siguiente obra es Domitilo quiere ser diputado. En esta obra se ve claramente plasmado cómo las personas comprometían incluso la universidad para poder llegar a un puesto político. Esto siguiendo con el eufemismo de que una persona del poder, un diputado, puede lograr hacer todo. Cada una de estas obras fue y engloban un contexto histórico durante la Revolución Mexicana. Otros de sus atribuciones fueron tales como la malora, el desquite y la luciérnaga. Gracias. La vida de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán nació en Chihuahua el 6 de octubre de 1887. Realizó los primeros estudios en la Ciudad de México y en el puerto de Veracruz. Cursó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria e ingresó en 1908 a la Escuela Nacional de Jurisprudencia.
Antes de que culminara sus estudios ahí, le fue otorgado el puesto de canciller en el Consulado de México en Phoenix, Arizona. Al estallido de la Revolución, se unió al maderismo. Se afilió al Partido Constitucional Progresista y participó en las jornadas culturales que organizó el Ateneo de la Juventud. Es ahí en donde surge el encuentro con Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos. A la muerte de Madero, bajo las manos de Huerta, Guzmán decidió irse a la frontera y unirse a los revolucionarios del norte del país. Su andar revolucionario lo llevó a unirse a las tropas de Pancho Villa, quien lo asignó como su asesor político y le otorgó el grado de coronel. Al cumplir con el cargo de entrevistarse con Carranza, fue hecho prisionero. Después fue puesto en libertad y decidió exiliarse del país. En el año de 1917, dirigió desde Nueva York la revista mexicana El Gráfico. Dio clases de español y literatura en la Universidad de Minnesota. Publicó entonces su ensayo La querella de México, en donde plasma su sagaz visión política. Regresó a México en el año de 1920 y se hizo cargo de la página editorial El Heraldo de México. Y en 1922 fundó el periódico El Mundo. Fue diputado en el Congreso de la Unión desde 1922 a 1924. A causa de los problemas políticos que vivían en ese entonces el país y la inestabilidad del mismo, decidió volver a exiliarse. Vivió en España en el año de 1925 a 1936. Es ahí en donde decidió publicar sus dos mejores obras, El Águila y la Serpiente en el año de 1928, La Sombra del Caudillo en el año de 1929, la cual fue publicada en el periódico Universal en México. Regresó a México antes de que estallara la Guerra Civil Española y durante 5 años escribió en el Universal. En el año de 1942 fundó el semanario Tiempo, en el cual él fue el director hasta el último día de su vida. Fue secretario en la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Academia Nacional de la Lengua y en el año de 1958 recibió el Premio Nacional de Literatura y fungió como director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Finalmente, Martín Luis Guzmán falleció el 22 de diciembre del año de 1976 en la Ciudad de México. Martín Luis Guzmán se distinguió por la pureza y claridad de su prosa narrativa y su agudeza de su visión política. Mi nombre es Alegra Marisol Ortega Galicia y a continuación les hablaré sobre las obras de Martín Luis Guzmán, entre las cuales las que más destacan es El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo. El Águila y la Serpiente fue publicada en 1928 y es un conjunto de relatos que narran las experiencias revolucionarias del autor. Está descrita de manera hábil y escrita con vigor estilístico. Es un ejemplo de la mejor prosa narrativa de su tiempo, entre las cuales también abarca La fiesta de las balas, La carrera en las sombras, Una noche de Culiacán y La muerte de David Berlangas. La obra es una visión profunda sobre la revolución y está escrita con lucidez y destrezas admirables. Por otra parte, La Sombra del Caudillo es una novela con base a un hecho histórico de la muerte del general Francisco Serrano, en donde nos narra los lamentables hechos ocurridos durante el régimen callista en vísperas de las elecciones presidenciales a finales de la década de los años 20. Martín Luis Guzmán también publicó obras como Mina el Mozo y Hebre de Navarra. En esta nos habla sobre el español Francisco Javier Mina hasta el momento de embarcar a México, en donde participaría con el movimiento insurgente en la independencia.
También se encuentran las memorias de Pancho Villa, en las cuales pareciera como si el propio Villa nos contara sus relatos, sus aventuras revolucionarias, y es una obra con esfuerzo constante, ya que nos explica a detalle la visión del mundo a través de los ojos de Villa, y también por qué era o a qué se debía su comportamiento. Por otra parte, Martín Luis Guzmán también publicó poemas a orillas de Hudson y prosa crítica y política durante su estancia en Nueva York, y muertes históricas como la de Madero, Díaz y Carranza. Por parte de mi equipo, eso es todo. Gracias.